Am I weird? Yeah, but so what? Everybody's weird. Hey, bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y hoy vamos a ver películas que se volvieron trágicas con el tiempo debido a cuestiones externas o a noticias reveladoras tras bastidores. Por lo tanto, no incluiremos ejemplos de actores que fallecieron antes del estreno de una entrega, ya que la desgracia era sabida de antemano. What do you propose? It's simple. We kill the Batman. Night at the Museum, Secret of the Tomb. Gotcha! Smile, my boy. It's sunrise. Durante el rodaje de la tercera película de la franquicia, Una noche en el museo, Robin Williams empezó a mostrar signos claros de lo que más tarde se diagnosticaría como demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno neurodegenerativo. En el 2020, el director de la película, Sean Levy, reveló que Williams no era el mismo en el set y que rápidamente se volvió evidente que algo estaba mal. Había perdido la confianza, sufría frecuentes ataques de pánico y le costaba mucho recordar incluso las frases más sencillas. Según se dice, Williams llamaba a Levy a altas horas de la noche para preguntarle si alguna de las tomas del día anterior era usable. Por desgracia, la agudeza mental del actor decayó rápidamente tras el rodaje, que terminó en mayo de 2014. Se quitó la vida en agosto de ese mismo año. It's okay, Lawrence. We're ready. I'm not. Let us go, son. The Blues Brothers. It's 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it. Con un presupuesto de casi $30 millones, The Blues Brothers fue una de las comedias más caras de su época. Por desgracia, gran parte del costo se debió a los constantes y costosos retrasos provocados por John Belushi, quien desarrolló un trastorno por consumo de sustancias durante el rodaje y comenzó a actuar de forma errática. Faltaba los llamados o desaparecía por completo del set. Desgraciadamente, murió menos de 2 años después del estreno de la película como consecuencia de una sobredosis mortal. Aunque ahora se considera un clásico, su muerte sigue proyectando una sombra oscura sobre la película, convirtiéndola en un recuerdo agridulce de su talento, su potencial no alcanzado y, trágicamente, su corta vida. It's got a cop motor, a 440 cubic inch plant. It's got cop tires, cop suspension, cop shocks. It's a model made before catalytic converters, so it'll run good on regular gas. What do you say? Is it the new Bluesmobile or what? Fix a cigarette lighter. How the Grinch Stole Christmas. Well, they want to get to know me, do they? They want to spend a little quality time with the Grinch. I guess I could use a little social interaction. Es hora de un poco de alegría navideña. Bueno, la alegría navideña es lo que todos buscamos cuando éramos niños y veíamos el Grinch, pero mucho después del estreno de la película, Carrie reveló que el traje era increíblemente incómodo y le causaba angustia tanto física como mental. Además de la extrema incomodidad, el proceso también supuso mucha tensión para la salud mental del actor, pues empezó a descargar su ira sobre los que lo rodeaban. De hecho, la situación se volvió tan grave que el maquillista Kazuhiro abandonó el proyecto temporalmente en señal de protesta. Los productores acabaron contratando a un experto en entrenamiento de resistencia para ayudar a Carrie a sobrellevar las molestias, enseñándole a disociarse. Saber todo esto arruinó un poco el ambiente navideño. 7 o'clock, wrestle with my self-loathing. I'm booked. Of course, if I bump the loathing to 9, I could still be done in time to lay in bed, stare at the ceiling, and slip slowly into madness. But what would I wear? Heaven's Gate. Beautiful. Belongs in a museum. Este western de Michael Cimino fue controversial desde el principio, ya que hubo muchas acusaciones en la prensa de crueldad animal, y sigue siéndolo por lo que le hizo a la industria cinematográfica. La película fue un desastre enorme, tanto desde el punto de vista crítico como financiero, y cambió a Hollywood de la noche a la mañana. Acabó con United Artists tal y como se conocía, ya que dejó de ser un estudio independiente y se incorporó a MGM. También le puso fin al movimiento New Hollywood que surgió en los años 70 y acabó con las películas de autor que surgieron de nuevos y emocionantes directores como Coppola, Scorsese y Friedkin. Después de esto, el poder volvió a manos de los estudios, que estaban orientados a los beneficios
ficticios, y esta estructura se ha mantenido prácticamente intacta desde entonces. Do you remember the good gone days? Clearer and better. Every day I get older. The Adventures of Milo and Otis. Here comes the dog, strong and brave. Woo! Here comes the dog, your life he... He then decided to skip the whole thing. Estrenado originalmente en Japón, esta es una película de aventuras con animales sobre un pug y un gato naranja. Es bastante bonita, pero en octubre de 1998, Miki Ohata, el hermano menor del director, reveló públicamente casos de maltrato animal durante el rodaje. Había habido rumores durante mucho tiempo, pero sus comentarios parecían confirmarlos, incluida la acusación de que el gato que interpretaba a Milo había muerto. Unas semanas más tarde, varias personas que trabajaron en la película se pronunciaron y respaldaron sus afirmaciones, detallando casos concretos de maltrato animal. Con eso, el rumor se volvió realidad y la película quedó arruinada para siempre. Some of them just accepted it. Some were pretty annoyed. And a few quietly plotted revenge. The Dark Knight Rises. You do not fear death. You think this makes you strong. It makes you weak. La tercera y última película de la trilogía de Christopher Nolan era muy esperada, sobre todo tras el éxito en taquilla, que fue El Caballero Oscuro. Desgraciadamente su reputación terminó arruinada casi de inmediato, por un acto de violencia extrema e indiscriminada. El 20 de julio de 2012, el día del estreno, un tirador atacó el Cine Century 16 en Aurora, Colorado, durante la sesión de medianoche, y les quitó la vida a 12 personas e hirió a casi 60. El incidente ensombreció la entrega y a pesar de recaudar más de $1,000 millones, The Dark Knight Rises nunca pudo desprenderse de su oscura historia. Hero can be anyone, even a man doing something as simple and reassuring as putting a coat around a young boy's shoulders to let him know the world hadn't ended. Doc Hollywood. Tell us about real Doctor and Stone. You know, big city medicine, huh? Well, you know, so much has changed in the 40 years since you went to medical school, Doctor. I wouldn't really know where to start. Michael J. Fox estaba en Micanopy, Florida, rodando una película llamada Doc Hollywood, cuando su vida cambió para siempre. Durante el rodaje empezó a sentir un dolor en el hombro y le empezó a temblar el meñique de la mano izquierda. Al principio no les dio importancia a los síntomas y siguió grabando, pero finalmente acudió al médico cuando persistieron. Lo diagnosticaron, Parkinson prematuro con solo 29 años. Tras el diagnóstico, Fox cayó en una depresión, comenzó a beber alcohol con frecuencia y les ocultó su diagnóstico a sus compañeros de trabajo y al público. Aunque ahora es un activista de la causa del Parkinson, es difícil volver a ver esta película sabiendo que la vida del joven actor estaba a punto de dar un giro trágico. Listen, Doctor, I got a boy here in cardiac crisis. You can't treat that with Coca-Cola or Bisquick. We're gonna have to use real medicine this time. Stand By Me. It happens sometimes. Friends come in and out of your life like busboys in a restaurant. Stand By Me de Rob Reiner es una maravillosa película sobre la pérdida de la inocencia y en cierto modo sirve como una especie de metacrítica sobre el propio Hollywood. En 1986, Stand By Me funcionó bastante bien, pero en los años transcurridos desde entonces nos hemos visto obligados a madurar y afrontar algunas verdades incómodas. Aunque en su momento fue una gran estrella, Corey Feldman es ahora el ejemplo perfecto de los jóvenes actores con problemas, ya que se enfrentaba a problemas de abuso de sustancias y es objeto de acusaciones de agresión. Luego está River Phoenix, que falleció trágicamente solo 7 años después del estreno de la película. Esto último es especialmente difícil, dado que se refleja en el final de la historia, en la que su personaje muere y es recordado con cariño por Gordy, ya mayor. Chris, who had always made the best peace, tried to break it up. He was stabbed in the throat. He died almost instantly. Molly of the Dolls. Mother, I know I don't have any talent, and I know all I have is a body, and I am doing my bust exercises.
Goodbye, Mother. I'll wire you the money first thing in the morning. Goodbye. Estrenada en 1967, Valley of the Dolls fue un gran éxito, pues multiplicó por 10 su presupuesto y a la actriz Sharon Tate le valió una nominación al Globo de Oro a la actriz revelación más prometedora. Es irónico teniendo en cuenta lo que estaba a punto de suceder. La producción se estrenó en diciembre de 1967 y menos de 2 años después, Tate fue brutalmente atacada en su casa por miembros de la familia Manson, en lo que se conoce como los famosos asesinatos Tate-LaBianca. Su floreciente carrera se vio truncada prematuramente por uno de los actos de violencia más atroces en la historia de Estados Unidos, y ahora es casi imposible ver esta película sin pensar en lo que sucedió. Oh. My mother says I should have held out and made you marry me. Oh, baby. When did I ever do anything my mother told me to? Jaws, The Revenge. La cuarta y última película de Jaws cuenta con un personaje llamado Tia Brody, hija de Michael y nieta de Martin. Esta adorable niña fue interpretada por Judith Barcy, cuya trágica historia ahora forma parte de las leyendas de Hollywood. Ella y su madre María sufrieron el acoso constante del padre de Judith, Joseph, que incluía continuos episodios de abuso físico y psicológico. El 25 de julio de 1988, casi exactamente un año después del estreno de Jaws, Joseph les quitó la vida y luego se la quitó él. Barcy fue muy llorada en la industria y sus películas más famosas, The Land Before Time y All Dogs Go to Heaven, se estrenaron después de su muerte. Oh, sweetheart. I didn't recognize you, Thea. You're so grown up. Erin Brockovich. Boy, do I know how you feel. Erin Brockovich, un éxito sorpresa, recaudó más de $250 millones en taquilla y obtuvo 5 nominaciones a los premios Oscar. La película narra la historia del activista que demandó con éxito a la Pacific Gas and Electric Company por contaminar el agua de Hinckley, California. Causes of action against Pacific Gas and Electric are upheld. La película catapultó a la heroína a la fama nacional, pero su familia no estaba preparada. Tras ganar el caso contra PG&E, Brockovich se vio sometida a una presión increíble y las obligaciones profesionales la alejaron de sus hijos. There was thousands of emails when this first broke towards me. It's like, oh, you know, I'm sick of Erin Brockovich and stop wearing your bustier. Con su madre fuera durante largos periodos, Elizabeth Brockovich comenzó a portarse mal, pues faltaba a la escuela y cayó en el consumo de sustancias. Por suerte, Erin se dio cuenta de las señales de alarma e ingresó a su hija a rehabilitación. I will take care of this, I promise. Jingle All the Way. What the heck? Why not spread a little Christmas cheer around the neighborhood? Aunque esta película navideña sigue siendo una tradición anual para muchos, puede que se amarguen un poco al saber lo que le sucedió al fallecido Phil Hartman. Interpretaba al entrometido vecino Ted, y Jingle All the Way sería la última película de su vida. Oh, these cookies! I gotta get the recipe from Lowe's. Se estrenó el 22 de noviembre de 1996 y solo 18 meses después la esposa de Hartman, Bryn, le disparó y lo mató, estando bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Hartman protagonizó 3 películas más después de Jingle All the Way, pero todas fueron estrenos póstumos. La noticia de su violento asesinato le quitó un poco de alegría a este clásico navideño. Howard, I'm of the mindset you can never do too much to make a child's Christmas magical. The Birds. Aunque es considerada una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, The Birds se ha visto empañada en cierta medida por un drama tras bastidores. Décadas después del estreno de la película, quedó claro que el director Alfred Hitchcock era muy inapropiado con la actriz Tippi Hedren. No. Los implicados en la producción afirman que estaba obsesionado con la estrella, pero ella negaba constantemente sus insinuaciones. También la sometió a lesiones en el rodaje de la película y más tarde la encerró en un contrato restrictivo que le prohibía encontrar trabajo. Se cree que Hitchcock lo hizo para vengarse de que lo rechazara. After all, being dominated by an almost maniacal woman was enough to drive anyone to the extreme of, well, let's go in. Rebel Without a Cause.
You're tearing me apart! Anunciada como obra maestra y producto definitorio de los años 50, esta película es difícil de ver sabiendo lo que le pasó a sus tres protagonistas. I know one thing. I'm not going back in that zoo. I'm never going back. Los tres murieron en un lapso de apenas 25 años, todos de forma violenta y antes de llegar a los 50. El primero en morir fue James Dean, que falleció en un accidente de auto pocas semanas antes del estreno de la película. Le siguió Sal Mineo, apuñalado y asesinado por un asaltante en 1976. Por último, Natalie Wood, ahogada en circunstancias muy misteriosas en 1981. Sus jóvenes muertes son especialmente irónicas, dado que la película trata de la juventud, y estos actores apenas la sobrepasaron. Is this what it's like to love somebody? I don't know. Roar. Are you okay, Mom? You're crazy. Años después de su trabajo con Alfred Hitchcock, Tippi Hedren protagonizó la comedia de aventuras Roar. La película fue y vino, pero desde entonces ha adquirido un seguimiento de culto por cómo la producción ignoró todas las condiciones de seguridad en el set. Nice line. Nice line. La mayoría de los detalles se detallan en el libro de Hedren, The Cats of Shambhala, publicado 4 años después del estreno de la película. La mayoría de los grandes felinos utilizados en el rodaje no estaban adiestrados, lo que provocó al menos 70 heridos. Noel Marshall fue mordido una docena de veces y sufrió gangrena. Hedren también quedó gangrenada después de que un elefante le fracturara la mano y el tobillo. Melanie Griffith tuvo que someterse a una reconstrucción facial tras ser atacada por una leona, y el director de fotografía Jan de Bont se quedó sin cuero cabelludo porque se lo arrancó un león, lo que le costó 220 puntos de sutura. Man Behind the Sun. What do you think they're going to be doing to us now? Man Behind the Sun, una de las películas más controversiales de la historia, narra las atrocidades cometidas por el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Se centra en gran medida en la Unidad 731, una instalación secreta china que se utilizaba para la experimentación humana. Headquarters only recognizes the importance of bacterial weapons in this war. They fail to realize that biological and chemical weapons are also very important. La película es intensamente gráfica, más parecida a un video gore de larga duración que una película formal. Y esencialmente eso es. Las partes del cuerpo y los órganos son reales, tanto humanos como animales. Hay escenas de crueldad animal real, y un infame montaje de autopsia se realizó con un cadáver auténtico. La película ya es bastante perturbadora, pero saber esto hace que sea imposible de ver. According to the previous test results, it'll be quite difficult to produce a strain of bubonic plague that is more than 60 times as infectious as the standard type. The End of Evangelion. Am I doing something stupid? Como sugiere su título, The End of Evangelion es el final del enormemente popular e influyente anime Neon Genesis Evangelion. Su final original fue considerado controversial e insatisfactorio, por lo que se produjo en gran medida a petición de los fans. Yeah, right. Doubt they're gonna let us off that easily. Cerca del final de la película, una serie de imágenes espeluznantes aparecen en pantalla. Una es una amenaza de muerte escrita por correo electrónico a Hideaki Anno, el creador de la franquicia Evangelion. La otra es la oficina destrozada del estudio de anime Gainax. Al parecer ambos fueron realizados en respuesta al final de la serie por fans enojados e insatisfechos. Esto solo hace que el final sea mucho más inolvidable. The Last House on the Left. Para algunos, esta película de Wes Craven es una crítica brillante sobre la depravación humana. Para otros, es una basura sádica e irredimible. Hey, talking to you. Sea cual sea tu opinión, no se puede negar que es inquietante. Resulta que fue aún más problemático hacerla, especialmente para la actriz principal Sandra Peabody, que sufrió de malos tratos en el rodaje hasta el punto de que Craven la consolaba constantemente. I can get you methadone. I can get you methadone just this quick as that. Reed, come on. Let's get out of here. En un momento dado, Max Scheffler, que interpretaba a Junior, amenazó con empujarla por un acantilado.
También tuvo dificultades para trabajar con David Hess. Ella afirma que Hess era metódico fuera de pantalla, y él mismo admitió que se puso demasiado físico durante la infame secuencia en la que Mary es agredida. Incubus. Mientras que William Shatner llegó a lo más alto, sus compañeros de reparto y la propia película no tuvieron tanta suerte. Ann Atmer se suicidó poco después de terminar el rodaje. Milos le disparó y mató a Barbara Ann Thomason, la esposa de Mickey Rooney, antes de dispararse a sí mismo. Marina Habe, la hija adolescente de Eloise Hurt, fue secuestrada fuera de la casa de su madre y asesinada, supuestamente por miembros de la familia Manson. Después, casi todas las copias de la película se perdieron en un incendio, excepto por una que se encontró en 1996, lo que les permitió a los espectadores modernos ver una de las producciones más malditas de la historia. The Exorcist. The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! Es lógico que una película sobre la posesión demoníaca también esté increíblemente maldita. El rodaje de El Exorcista es casi tan legendario como la propia producción, pues hubo muchos accidentes en el set, lesiones y sucesos extraños. Now, my hunch, my opinion, he was killed by a very powerful man. Tanto Ellen Bernstein como Linda Blair se lesionaron gravemente la espalda durante el rodaje, lo que les dejó secuelas duraderas. Varios miembros del equipo perdieron extremidades en accidentes extraños, y muchas personas involucradas en la película murieron durante la producción o poco después. El técnico de la famosa escena de la angiografía fue condenado por asesinar a un periodista. Todo fue demasiado para el director William Friedkin, que le pidió a un sacerdote de verdad que exorcizara el set. Reagan Therese McNeil, so he may no longer hold captive this prison. Otros le atribuyen la supuesta maldición a la descuidada dirección de Friedkin y al brillante marketing. Is it over? The Shining. Whenever you come in here and interrupt me, you're breaking my concentration. You're distracting me. Artísticamente hablando, salen cosas muy buenas de un gran dolor. Y ese es el caso de El Resplandor. Según cuentan, el rodaje fue una experiencia horrible, protagonizada por la actitud perfeccionista del director Stanley Kubrick. It would be like it never happened. You couldn't find some way of sort of not looking at her and looking down as you said the line. Los días eran increíblemente largos. Kubrick a menudo exigía docenas de tomas y la fotografía principal tardó más de un año en completarse. Shelley Duvall era un objetivo específico de Kubrick y discutía con ella en el set. Parte de este antagonismo puede verse en el documental de Vivian Kubrick Tras Bastidores, que se emitió 5 meses después del estreno de la película en Estados Unidos. Honestly, don't think the lines are going to make an awful lot of difference if you get the right attitude. En este vemos a Duvall peleando con Kubrick, perdiendo el cabello por estrés y acostada en el suelo por agotamiento total. Stalker. Considerada una de las mejores películas soviéticas de todos los tiempos, Stalker se rodó en 2 centrales eléctricas abandonadas cerca de la ciudad de Tallinn, Estonia, cerca del río Yálaga. Según el diseñador de sonido Vladimir Sharun, una planta química cercana vertía sus aguas de desecho en el río, y este líquido venenoso se abría camino río abajo hasta las centrales eléctricas. Aunque es difícil establecer una correlación, Sharun afirma que muchas personas que participaron en la película se enfermaron a causa de estos productos químicos, y más tarde murieron como consecuencia. Entre ellos, la ayudante de dirección Larisa Tarkovskaya, la estrella Anatoly Solonitsyn y el director Andrei Tarkovsky. Peter Pan. Oh, sit down, it won't take long. Es difícil volver a ver estos clásicos de Disney sabiendo que la mayoría, si no es que todos los implicados, ya están muertos, especialmente con Peter Pan. La voz de Peter es de Bobby Driscoll,
que era un adolescente cuando se estrenó la película en febrero de 1953. Sufrió mucho bullying en la escuela debido a su relación con Disney y cayó en un consumo excesivo de sustancias. Luego tuvo que enfrentarse a múltiples arrestos y fue enviado a un centro de rehabilitación. Todo mientras su carrera se desinflaba rápidamente. Well, for a week then. Come on, Wendy. I'll show you the island. Oh, Peter. Finalmente, Driscoll se mudó a Nueva York con la esperanza de triunfar en Broadway, pero no lo logró y murió de un paro cardíaco con solo 31 años. Su cuerpo fue encontrado en una vivienda abandonada, no fue reclamado y fue enterrado en una tumba de indigentes sin nombre. Come on, everybody. Here we go. Up to Neverland. Star Wars Episode 1: The Phantom Menace. I have a bad feeling about this. I don't sense anything. La primera precuela fue, bueno, no muy buena, pero algunos fans no pueden evitar que su insatisfacción se convirtiera en tormento. Ahí está el pobre Jake Lloyd, que supuestamente se retiró de la actuación porque se burlaban de él en la escuela. They're so good and kind. They make even the most hardened spice pirates cry. También está Ahmed Best, que fue la voz y realizó la captura de movimiento del infame Jar Jar Binks. Debió haber sido increíblemente difícil ser culpado por la decadencia de Star Wars, ya que muchas personas usaron a Jar Jar como chivo expiatorio de su descontento general. En el 2018, Best escribió en X que el acoso de los medios todavía afecta su carrera en la actualidad y consideró quitarse la vida como respuesta al ridículo constante. I'm hot. I can imagine. But I'm hot too. But I'm cool. You know what I'm saying? I wish I could say the same. Apocalypse Now. Este título también podría referirse a su producción, ya que el set de Apocalypse Now era básicamente el infierno en la Tierra. Este es el ejemplo más famoso de una producción con tantos problemas que podría llenar un libro. De hecho, sí existe uno, y documentales. Y sus revelaciones fueron bastante impactantes. La mayoría de los decorados fueron destruidos por un tifón. Los actores no se llevaban bien, renunciaban y aparecían en condiciones sorprendentes. Martin Sheen sufrió una crisis nerviosa y estuvo a punto de morir de un ataque al corazón. Sacrificaron a un búfalo de verdad para la escena culminante. Accidentalmente se compraron auténticos cadáveres humanos para adornar el escondite de Kurtz. La lista es interminable, pero todo le añade un elemento mítico a una película ya de por sí legendaria. Natural Born Killers. Una de las grandes ironías de la historia del cine es que Natural Born Killers inspiró a imitadores. La película es una sátira de la obsesión de los medios de comunicación con la violencia y la glorificación del crimen, pero algunos espectadores no entendieron nada. La producción ha sido culpada de inspirar a muchos imitadores. Estuvo relacionada con varios tiroteos escolares, ya que los autores eran fans declarados. Esto incluye a los asesinos de Columbine, que escribieron Going NBK. Ladies and gentlemen, this kiss has been a year in the coming. They're doing something everyone told them they would never ever do again. Este sentimiento fue repetido por Jeremy Steinke, quien junto con su novia Jasmine Richardson asesinó a los padres y al hermano de Richardson. El incidente tiene un gran parecido con una escena de la película. Steinke, según se dice, habló de hacer con su familia lo que habían hecho en Natural Born Killers. I'm a natural born killer. Poltergeist. What is it? What is it? Esta es quizá la película más maldita de la historia, al menos en términos de infamia. Un dato conocido es que los esqueletos de la piscina que se ven en el clímax de la película eran 100% auténticos. Eran esqueletos médicos comprados por el maquillador Craig Reardon y disfrazados para que parecieran sucios y podridos. Pero nadie le dijo a Joe Bad Williams que eran reales. A la inquietante fama mística de la película se suman las trágicas muertes de Dominic Dunn y Heather O'Rourke.
Dawn fue asesinada por su exnovio solo 5 meses después del estreno, y O'Rourke murió en 1988, cuando una afección intestinal le provocó un shock séptico. There is no death. It is only a transition to a different sphere of consciousness. The Conqueror. Deny it. I will not. To deny it would give substance to your thought. En esta película ampliamente difamada, John Wayne interpreta a Genghis Khan y Utah representa el lejano oriente. Uno de los lugares del rodaje fue el desierto de Escalante, que estaba a sotavento de un antiguo lugar de pruebas de bombas nucleares. Why is this carcass lying here? It is an omen, my son. A pesar de las garantías de que era seguro, el 41% del staff desarrolló cáncer en algún punto de su vida. Esto incluye a John Wayne, que murió en 1979. Incluso algunos de sus familiares tuvieron tumores, entre ellos 2 de los hijos de Wayne. Algunos argumentan que la correlación entre las enfermedades y la radiación es difícil de probar, ya que las tasas de cáncer entre el staff están en línea con la media nacional. Además, muchos eran fumadores empedernidos. Sin embargo, los que enfermaron lo hicieron a una edad relativamente temprana, lo que le da más credibilidad a la hipótesis. Our losses, are they great? Varias películas del MCU. Algunas personas son intensamente privadas y se guardan para sí hasta las noticias más graves. Una de esas personas fue Chadwick Boseman, diagnosticado con cáncer de colon en fase 3 en el 2016, poco antes de que comenzara el rodaje de Black Panther. I accept your challenge. Rodó varias películas del MCU durante la quimioterapia y mientras su enfermedad avanzaba hasta la fase 4. Mantuvo el cáncer en secreto para todos menos para su familia, así que fue una gran sorpresa cuando murió en el 2020. Saber por lo que Boseman estaba pasando hace que volver a ver estas películas sea difícil, pero algo nos dice que él no lo querría así. No quería que su enfermedad impidiera o influyera en su trabajo, y nosotros no deberíamos permitirlo. The time has come for you to come home and be reunited with me. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. The Wizard of Oz. We've got to get away. We've got to run away. Cuando se estrenó en 1939 El Mago de Oz, no se parecía a nada más e influyó profundamente en el futuro del cine. Volver a verla con lo que sabemos hoy en día es una experiencia totalmente diferente. La producción fue una auténtica pesadilla, con numerosos problemas de salud. Margaret Hamilton tuvo quemaduras y Buddy Ebsen fue hospitalizado tras inhalar el polvo de aluminio utilizado en el maquillaje del hombre de hojalata. Goodness. How did you ever get like this? Lo peor estaba reservado para Judy Garland, que a menudo sufría acoso sexual y abusos físicos por parte del reparto y del equipo. También le daban pastillas de Benzedrina para mantenerla delgada. Más tarde luchó contra el consumo de sustancias y murió de sobredosis con solo 47 años. Then I'm sure to get a brain, a heart, A home. the knife. Entonces, ¿ahora puedes ver estas películas sin sentirte mal? Jesus Christ, won't somebody help me? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.